Puedes pasar bastante tiempo estudiando y aún así aprender poco o nada si la mayoría de tu esfuerzo lo dedicas a solo mirar o solo copiar las explicaciones. Y es que tu sesión de estudio puede parecer muy productiva porque ves tareas completas y eso te da una sensación inmediata de progreso, a pesar de que esas actividades te requieran un mínimo esfuerzo de pensamiento. Y en ese momento todo parece perfecto, hasta que quitas la explicación, cierras el libro, tus cuadernos, lo que sea, y te das cuenta que no sabes expresar, explicar, decir, ni siquiera platicar de lo que estabas estudiando. Y no se diga, mucho menos, poder resolver ejercicios sin necesidad de tener el recurso ahí a la mano. Para estudiar mejor, requieres distinguir entre terminar una actividad y procesar la información de esa actividad. El compromiso cognitivo describe la inversión mental que requieres realizar para relacionar ideas de lo que estás estudiando o para sacar de tu mente información, esto es, recordar cosas del pasado. En este sentido, una actividad favorece el aprendizaje cuando te exige trabajar con ese contenido. Esta es la 30ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y el día de hoy vas a conocer sobre el compromiso cognitivo y sobre cómo reconocer cuando una actividad simplemente te está requiriendo tiempo y cuando una actividad te está requiriendo pensar. Como mencioné hace ratito, el compromiso cognitivo se entiende como esa inversión mental de recursos cerebrales, por llamarle así, que requieres para procesar a profundidad alguna pieza de información. Y esta se asocia con el uso de procesos como la autorregulación, la recuperación, la memoria, la elaboración o también la autoconciencia, por decirlo así, de tu propio aprendizaje, entre algunas otras capacidades. Aplicado a tu estudio diario, se entiende como qué tanto trabajas con la información para entenderla, relacionarla y luego aplicarla más adelante. Y en este punto es importante mencionar que la atención y el compromiso cognitivo sí se relacionan, pero apuntan a cosas distintas. Porque la atención dirige recursos mentales hacia aquello que establecimos como importante, que tiene prioridad. Sin embargo, el compromiso cognitivo más bien se enfoca en, ya que lo observaste, procesar realmente esa información, no solamente verla con atención como si fuera una película, sino verla, entenderla, conectarla, estructurarla con conocimiento que ya tienes y más adelante poder utilizarla en algún contexto. Es por esto que en ciertas ocasiones podemos estar plenamente atentos a algo y aún así realmente no entender absolutamente nada, porque no hubo compromiso cognitivo, sí hubo atención, si se le estaba dando nuestra atención, nuestra concentración a lo que estábamos viendo. Sin embargo, eso que estábamos viendo no lo estábamos procesando, no estábamos involucrándonos con esa información, ni para entenderla, ni para relacionarla, ni para utilizarla después. Por lo tanto, pusiste atención, pero como no hubo compromiso cognitivo, simplemente no sabes qué estuvo pasando. Y esta es justamente la razón de que puedas estudiar mucho y sientas muy productiva tus sesiones de estudio, muy productivas tus sesiones de estudio, o que sientas muy interesantes las clases, pero aún así aprendas poco. Y es que es muy emocionante ver un tema nuevo y hacer el apunte y hacer una tarea y el dibujito y los mapas mentales y demás. Pero si le estábamos prestando demasiada atención a terminar, a avanzar, a hacer y le prestamos poca dedicación o poco esfuerzo a realmente entender el contenido, es esta sensación de que vamos progresando, pero tiempo después nos damos cuenta que no aprendimos nada. En ese sentido, el compromiso cognitivo se puede entender mejor como una familia de procesos mentales y puede promoverse mediante ciertas tareas que aumenten tu inversión de recursos mentales y te lleven a procesar la información de manera más profunda, como las siguientes que vamos a ver a continuación. Siendo la primera, el o la selección de información relevante.
Y esto en pocas palabras significa decidir de toda la información que estás viendo, qué es lo que más merece tu atención, que ya vimos en el episodio pasado, para cumplir una tarea en tu aprendizaje. Y por tarea no me estoy refiriendo a lo que te da el profesor para que hagas en tu casa, sino una actividad. Y esto, como ya lo hemos mencionado en otros episodios, pues hay información central, hay datos secundarios, complementarios, ejemplos, algunas frases que simplemente por alguna extraña razón están en el libro de texto y no deberían estar ahí, o apuntes en una diapositiva que tal vez el profesor hizo para acordarse él de decir algo, pero que realmente para ti no te dice mucho. Entonces, seleccionar aquello que sí es relevante para comenzar con eso. Porque de esta forma puedes limpiar un poquito el ruido de toda la información que estás viendo y comenzar con aquello que realmente sí organiza el tema. No vas a comenzar con el ejemplo, vas a comenzar con lo más básico. En este sentido, la clave está en jerarquizar. ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es secundario? ¿Qué es complementario? ¿Y qué simplemente no vale la pena? Otro proceso mental en esta familia de procesos mentales dentro del compromiso cognitivo es relacionar ideas, que en pocas palabras es identificar cómo una idea que estás aprendiendo tiene relación, conexión o algo que ver con otra que ya conoces. Y esto, para ir un poquito más profundo, es entender cómo algo afecta a otra cosa. Si nos vamos a un ejemplo rápido de matemáticas, primero vemos sumas y restas porque son los procedimientos matemáticos más básicos. Y estos afectan de alguna forma a las fracciones, a álgebra y a otros procedimientos todavía más avanzados. Entonces vamos primero de cierta idea para poder entender cómo afecta, o cómo influye o cómo se realiza en otros temas. Y esto es sumamente importante porque cuando relacionas ideas, en tu cerebro se va construyendo una estructura sobre los temas. Ya no son partes aisladas ni sueltas ni que no tienen nada que ver, sino que ahora todo influye con todo. Lo que te permite anticipar cambios o tener una intuición o comprensión más rápida sobre qué pasaría si esto lo cambio, si una parte del tema ahora faltara, si omitiera un paso o cualquier cambio que pueda haber en el procedimiento, en la idea, en la explicación, en la historia, en lo que sea que estés estudiando. Entonces, relacionar ideas nos permite saber cómo una cosa afecta de cierta forma a otra información, a otra pieza del tema o a un tema diferente. Y esto eventualmente provoca que el tema ahora sea un sistema utilizable y ya no partes sueltas. Que digas, yo sé hacer este paso, pero el siguiente ya no. Eso va a dejar de ocurrir cuando relacionas ideas, porque ahora va a ser un sistema completo que te va a dar una herramienta para aplicar después. Otro proceso mental dentro de esta familia del compromiso cognitivo es la elaboración. Y la elaboración consiste en ampliar una idea para que tenga un mayor significado o mayor contenido que el que tenía solamente de la explicación que viste en el libro de texto, en la clase, la diapositiva, lo que dijo el profesor o la fuente que tú quieras. Y la elaboración, como dijimos a fondo en su propio episodio, no consiste en inventar algo nuevo. Algo tan simple como si la explicación del profesor, del libro, del video, lo que sea, dejó obvia una parte y no lo dijo, tú exprésalo. Ah, es que esta parte que el video dio por hecho y no explicó, yo la voy a explicar. Eso es elaborar. O también crear un nuevo ejemplo que la explicación no dio. Tal vez estabas leyendo un libro de texto y en un párrafo venía una palabra extraña y tú la explicaste que era. No son cosas tan avanzadas, pero mientras amplíes el conocimiento, cuenta como elaboración. Si quieres saber más sobre elaboración, vea su propio episodio, que te lo dejo aquí marcado. Otro proceso mental, realizar inferencias, o dicho de otra forma, en una palabra más común, deducciones. Y esto es tan simple y sencillamente como el completar una parte que no solamente quedó implícita, sino que no se mencionó, pero que se puede llegar a eso a partir de información explícita que el libro, la explicación en general, sí dijo. Podemos decir que este es un proceso secundario o resultado tanto de la elaboración como de la relación de ideas. Cuando juntamos eso, somos capaces de encontrar más información que el texto no solamente, como ya dije, dejó implícito, sino que simplemente no se incluyó
pero se puede saber. Y por tanto, un ejemplo relativamente simple. Si hubiera una frase que dijera, me asusté cuando la policía no encontró el cadáver en la propiedad del vecino. ¿Ahí qué podríamos inferir? Pues podríamos deducir, simple y sencillamente, que la policía estuvo en la propiedad del vecino. Porque de qué otra forma podría saber que no estaba el cadáver ahí, pues tiene que ir a investigar. Pero la frase original nunca dijo que fueron y estuvieron dentro de la propiedad del vecino. Solamente dijiste que te asustaste cuando no lo encontraron. Pero si relaciono todo lo que acabo de decir, investigaron, no lo encontraron, la propiedad del vecino, que tiene en común, pues que la policía tuvo que haber estado ahí. Por darte un pequeño ejemplo. Otro proceso mental que también te ayuda a involucrarte más mentalmente con la información es simple y sencillamente justificar la respuesta, justificarlo de manera correcta, no nomás porque así es el ejercicio, así es el procedimiento, así dijo el profe, sino justificar lógicamente con los datos por qué esa debe ser la respuesta o por qué esa es la explicación. Y es que esto aumenta el compromiso cognitivo porque te obliga a examinar, a analizar el procedimiento, la norma, la regla o lo que sea que debió haberse aplicado para llegar a esa respuesta. Y no solamente lo que acabo de decir, o incluso que le hayas atinado, o incluso pues que te lo aprendiste de memoria. Y hablando de recordar, esa es otra forma en la que puedes promover o fomentar tu compromiso cognitivo. Pero no solamente recordar por recordar, sino forzarte a recordar. Porque no es lo mismo recordar porque abriste el cuaderno y lo viste, a recordar porque estuviste dale y dale y dale y dale hasta que te acordaste de ese dato. Esos segundos es lo que buscamos. Dale y dale y dale hasta que te acuerdes. Eso también aumenta el compromiso cognitivo. Otra forma en la que puedes promover tu compromiso cognitivo es transferir información a variantes. Lo que quiere decir poder utilizar cierta pieza de información en contextos, situaciones, ambientes o condiciones diferentes a la forma en la que lo aprendiste originalmente. Y es que esto aumenta tu compromiso cognitivo, porque para poder transferir una idea, primero necesitas reconocer qué reglas, conceptos, principios o fundamentos siguen aplicando y siguen siendo útiles a pesar de que cambian los datos, de que cambie la pregunta, de que cambie la actividad, de que cambie incluso la materia o el cambio que tú me digas. No importa qué modifique, qué se modifique, hay cosas que no cambian. Por darte un pequeño ejemplo, si hablamos de un ejercicio de mínimo común múltiplo, no importa qué datos te den, no importa qué evento sea, qué número sea, siempre que te pidan que algunos eventos coincidan al mismo tiempo, valga la redundancia, eso te indica que puedes utilizar el mínimo común múltiplo para resolver ese ejercicio. No importa si te dicen que cada 4 años cae un meteorito, cada 5 años hay un tsunami y cada 10 años hay un terremoto, ¿cuándo van a ¿en qué año van a coincidir? Es mínimo común múltiplo. Pero no importa tampoco si te dicen cada 30 minutos pasa un camión de transporte público, cada 20 minutos pasa una patrulla y cada 40 minutos pasa el carrito de las nieves. También es mínimo común múltiplo si te pide en qué momento, en qué minuto van a pasar al mismo tiempo. También es mínimo común múltiplo. Y los datos son completamente distintos. A eso me refiero. A conceptos, leyes, reglas, principios, lo que sea, que sepas reconocer y que digas, cada que me pidan esto, puedo aplicar este procedimiento. Ahora, ya que vimos cómo podemos trabajarlo para poco a poco irlo aumentando por estarlo utilizando, también vale la pena mencionar que el compromiso cognitivo requiere regular la dificultad. En este sentido, la dificultad debe ser lo suficiente como para hacerte pensar, pero no tanta como para que pueda todavía ser manejable con los recursos que tengas en ese momento. Y hablando de dificultad, si por alguna razón llegaras a cometer errores, esta es otra forma de promover tu compromiso cognitivo. Revisar tus errores. Y es que tus errores te muestran la diferencia que hay entre lo que crees manejar y lo que realmente puedes manejar. En este sentido, si analizas el error, te das cuenta de la parte en medio que te falta para llegar desde tu capacidad hasta el requerimiento necesario
para hacer bien ese ejercicio, dominar ese tema o lo que sea. Si solamente te quedas con tu puro error y ya está, te estás perdiendo una de las mejores formas de procesar información para aprender. Y una de las mejores formas de procesar información para promover tu compromiso cognitivo. Y por este punto es importante hacer una pequeña aclaración, pequeña gran aclaración, porque en muchas ocasiones confundimos compromiso cognitivo con esfuerzo, pensando que son lo mismo. Y es que si nos ponemos a pensarlo un poquito, creemos o podemos llegar a creer que porque una actividad fue muy cansada, muy demandante, tomó mucho tiempo, entonces fue una actividad que me ayuda mucho a mi aprendizaje. Y la realidad puede ser que no. Por darte un ejemplo, en alguna ocasión una maestra nos pedía simple y sencillamente que entregáramos reportes de conferencias que viéramos en YouTube. No pedía que le explicáramos, que le dijéramos, que le contáramos, no pedía absolutamente nada, solamente que estuvieran 2 páginas de cuaderno a mano llenas con información del video que viéramos. Entonces ya te imaginarás a dónde voy, ¿no? Muchos, solamente por la calificación, llenamos esas hojas, nos cansamos la mano, se nos entumió y se nos andaba cayendo después de ver la conferencia y escribir las 2 páginas. Pero si me preguntas, incluso si me preguntabas un día después de qué trataba, no tenía ni idea. Mi procesamiento fue mínimo, fue nulo, porque la actividad fue muy demandante, pero el procesamiento fue nulo. No es lo mismo. Entonces, esfuerzo y compromiso cognitivo. Y sin necesidad de irnos a tal extremo, también puede ser que nos fijemos en detalles tan mínimos al momento de estar haciendo nuestras actividades, que el procesamiento, que el compromiso cognitivo reduzca nuestro procesamiento a cero por fijarnos en lo que no es importante. Porque si le damos nuestra atención a lo que no es importante, falla uno de los procesos mentales, que es la selección de información importante. Entonces, si estás haciendo tu actividad y te pones a pensar que un numerito, una letra, un color no ayuda, pues ya te estás distrayendo de lo que es relevante. Entonces te puedes mejor dicho, pasar mucho tiempo corrigiendo tu tarea por fijarte en que no es asterisk, que no se ve bonito, que la letra está fea, y quitándole procesamiento a la información de esa tarea. Entonces, para saber, con todas las técnicas, o mejor dicho, no técnicas, con todos los procesos mentales que dijimos, otra forma de saber si realmente estás pensando o no, si estás procesando o no, sería hacerte una pregunta. La siguiente. Con esto que estoy haciendo, ¿qué voy a ser capaz de hacer después? Oye, si corrijo la caligrafía de mi letra y se ve muy bonito, ¿eso qué me va a permitir hacer después con esta información? Pues la respuesta de inicio va a ser nada. Pero si dices, con esta información que acabo que estoy leyendo, que estoy estudiando, que estoy profundizando, ¿qué voy a ser capaz de hacer después? Resolver ecuaciones, explicar un proceso de independencia, explicar un proceso de química, lo que sea. Pero que tú digas, esta información realmente me sirve después. Esa es una de las preguntas que te puedes hacer. Después de hacer esta actividad, ¿qué voy a ser capaz de hacer después? Lo que nos lleva, curiosamente, esta pregunta nos lleva a formas de poder promover tu compromiso cognitivo sin necesidad de estudiar. Porque el compromiso cognitivo es una habilidad tuya, no es algo único del estudio. Por ejemplo, uno podría pensar que el compromiso, bueno, pues sí, que el compromiso o este tipo de cosas que platicamos en el podcast se aplican solo al estudiar. Pero acabamos de decir algo en lo que puedes fomentar tu compromiso cognitivo sin necesidad de estudiar. Por ejemplo, no necesitar del libro, del video, de la diapositiva y solamente platicarle a tus padres, a tus amigos, a tu pareja, solo, mientras vas en el transporte público, mientras estás caminando de salón a salón, mientras estás comiendo y pensar y recordar y justificar ciertas cosas. Eso es una forma de promover el compromiso cognitivo sin necesidad de sentarte 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, el tiempo que tú quieras a estudiar, aprovechando así tus tiempos muertos. Otra forma en la que puedes aplicarlo en tu día a diario es, todos somos chismosos y vas a encontrarte muchos chismes en redes sociales. Si te encuentras algún chisme que se ha escrito,
puedes analizarlo como si fuera lectura activa. Yo sé que no te van a preguntar en la escuela sobre el chisme que leíste en una publicación en redes sociales, pero si en el día a día practicas la lectura activa, entonces la lectura activa, solamente haciendo lectura activa, si no sabes sobre lectura activa, también hice un episodio sobre eso, pero solamente haciendo la lectura activa, ya promueves el involucrarte más con la información, porque te detienes a analizar preguntas, te detienes a analizar las partes del texto sobre la idea, como la idea principal, ideas secundarias, complementos, ejemplos. Entonces, ya te estás involucrando un poquito más con la información y haces normal en ti el analizar la información. Y esto mediante la lectura activa. Y si todo lo que y si las dos formas que te acabo de decir te parecen aburridas o absurdas, ¿qué crees? Otra forma en la que puedes promover el compromiso cognitivo es mediante juegos de estrategia. Juegos de mesa, como hay uno que se trata de invasiones, el Risk se llama, tal vez el turista de alguna u otra forma, o si no, Sudokus, o esos juegos de Tower Defense donde viene una pequeña invasión y tú tienes que poner torres o arqueros para evitar que lleguen a tu base. Todos los juegos de estrategia también te ayudan. Por alguna razón, no sé por qué no lo había mencionado, pero el ajedrez, si te llega a gustar jugar ajedrez, todos aquellos juegos de estrategia te ayudan a promover el compromiso cognitivo porque te obligan a tomar decisiones con una consecuencia positiva o negativa, pero todas las acciones que tomes en esos juegos van a repercutir y tú debes pensar en acciones que repercutan de forma positiva para ganar el juego. Eso también promueve tu compromiso cognitivo. Y otra forma que tal vez no es un juego, pero que también es un poquito más, tiene un poquito más de sabor, es aprender algo y utilizarlo ese mismo día, porque le da más utilidad, le da más valor al cerebro, a los datos nuevos, si los usas. Tal vez el ejemplo que te mencioné hace ratito del mínimo con un múltiplo, tú dijiste cuando lo aprendiste en la escuela, ¿y esto para qué? Y lo habías olvidado, porque nunca lo utilizamos en la vida. Pero si lo que aprendes en la escuela, de alguna u otra forma tratas de buscar, de aplicarlo en ese mismo día, un ejemplo muy sencillo, abre el diccionario en la página que sea, busca una palabra que no conozcas y luego trata de utilizarla 10 veces durante el día. Es una forma nueva en la que puedes aprender más palabras. De esa misma forma, también puedes promover tu compromiso cognitivo y además dominar o afianzar o recordar mejor lo que aprendes en la escuela. Y es que además de los beneficios que hemos mencionado durante todo el episodio, promover tu compromiso cognitivo mejora la forma en la que piensas cuando estás aprendiendo. Si alguna vez te llamó la atención porque hay gente que todo lo entiende así, probablemente su compromiso cognitivo sea sumamente bueno. Conforme vas promoviendo tu compromiso cognitivo, empiezas a procesar la información con más profundidad y esto te lleva a poder ser más consciente de cuando algo sí lo entiendes y cuando no. ¿Y por qué no? Porque en muchas ocasiones muchas cosas que vemos y no entendemos simplemente es como no entiendo qué está pasando. Pero conforme mayor compromiso cognitivo tengamos, más fácilmente nos vamos a dar cuenta de qué es lo que no entendemos para lograr corregirlo más rápidamente, para hacer preguntas más precisas, más claras, más inteligentes en clase. En lugar del típico, profe, no entendí, podríamos hacer preguntas, profe, este paso en este punto no lo entendí, lo puede repetir. Y así ya no tenemos que comernos toda la explicación completa, porque hacemos mejores preguntas, porque pensamos mejor, identificamos mejor errores y aprendemos mejor. ¿Y qué mejor que entenderlo todo conforme nos lo enseñan? Entenderlo a la primera o a la segunda. ¿Qué mejor que eso? Promoviendo nuestro compromiso cognitivo. No solamente ver o escuchar, sino procesar la información. Sin embargo, el procesar la información nos lleva a cierto límite, porque hay una cierta cantidad limitada de información que podemos procesar conforme estamos viendo una explicación. Y esto no es un problema tuyo ni de nadie, esto es algo que simplemente sucede en el cerebro humano. Si rebasamos ese límite, puedes tener atención, puedes tener ganas de aprender, puede haber mucho compromiso cognitivo, pero si se rebasa ese límite, no vamos a aprender
como nos gustaría aprender, como quisiéramos aprender. Y esto es sumamente importante que lo pensemos. ¿Qué pasa si la explicación del profe, del libro, del video, lo que sea, es tan compleja, tan avanzada, que me pide manejar más datos de los que puedo mantener, de los que puedo procesar? ¿Qué pasa si a mi cubito de procesamiento el profesor le mete más datos, le pone muchos datos de golpe y son más de los que puedo procesar en ese momento? Tengo atención, tengo procesamiento, pero si aún así el profe avienta demasiados datos, ¿qué hago en ese momento? Pues eso lo platicaremos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre la escuela, sobre estudiar y sobre lo que realmente significa aprender.